Dígale hoy a ese Dios maravilloso, a ese Dios que le sustenta, que le mantiene. Dígale a ese Dios grande, que es para siempre. Dígale a ese Dios que le ha sustentado en toda su vida. Dígale gracias, Padre, porque tu amor, porque tu fidelidad, porque tú eres, Señor, ese Dios de los imposibles. Levántele su corazón a Dios y dígale, Señor, aquí estoy, delante de tu presencia. Hoy me presento delante de ti, Señor, porque tú eres el Dios de mi vida, porque en el Dios que he puesto mi confianza, porque es bienaventurado el varón que habita bajo tu presencia, porque es bienaventurado el varón que confía en ti, Señor. Es bienaventurado el varón que ha puesto, Señor, su confianza en Jehová de los ejércitos. Por eso todos los días me presento delante de ti, Señor, con un corazón genuino, con un corazón, Señor, que te agrade, un corazón que te alabe, un corazón que te adore, un corazón que entonces, Señor, se presente delante de ti para esperar tus instrucciones, porque tú le mostrarás la senda y el camino, Señor. Delante de tu presencia estamos, Señor. Gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo que tú eres, Señor. Gracias porque tú nos has hecho nuevos, porque nos has reformado, Señor. Así que hoy démosle gracias a nuestro Dios y digámosle, Señor, gracias. Y nos quedamos delante de tu presencia en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo tan maravilloso de los 51 días de fe. Recuerden que somos Vida, Iglesia Cristiana Viñedo de Amor. Vamos a continuar entonces con el día número 14. Ya hoy estamos en nuestra segunda semana, día 14, finalizando casi ya esa segunda semana. Y vamos a ver la fe en medio del sufrimiento. Lo voy a invitar que usted vaya al libro de Pedro, primera carta, en el versículo 6 y 7 de la primera carta de Pedro. Dice entonces la palabra del Señor así: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Hoy vamos a hablar entonces de esa fe que debemos de tener en el momento de sufrir. El libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, nos enseña algo muy precioso: la palabra del Señor, la palabra del Dios Altísimo. Y lo voy a invitar que usted vaya allá. Génesis 1, versículo 31. Mira lo que dice la palabra del Dios viviente. Versículo 31. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. ¿Qué nos enseña este pasaje de Génesis 1? La carta del apóstol Pedro entonces nos dice que nuestra fe va a ser pasada por fuego en las pruebas, en las diferentes pruebas que estamos presentando. Génesis 1 nos dice que el Señor todo lo hizo perfecto, lo hizo todo gozoso. Quiere decir que el Señor al principio no hizo el sufrimiento. En el plan de Dios no estaba el sufrimiento, no estaba que usted y yo pasáramos tribulación, que usted y yo pasáramos momentos de angustia. En eso no estaba el plan de Dios. El plan de Dios era perfecto. Todo viene cuando la caída del hombre, pero Dios lo hizo conforme a su gracia y conforme a su misericordia, que todo estuviera plenamente, que todo estuviera identificado con Él. ¿Cómo entonces
puede llegar el sufrimiento a nosotros. En la creación de Dios no había cabida para el sufrimiento, para el dolor. ¿Por qué llega? Miremoslo desde 3 puntos. Primero, llegan por nuestra dureza de corazón, es decir, por nuestras decisiones. El sufrimiento viene como respuesta a nuestras decisiones. Cuando tomamos una decisión equivocada, puede terminar en el sufrimiento. Es decir, el sufrimiento como consecuencia de usted y yo no está en la presencia de Dios. Eso es lo primero. Recuerde que el sufrimiento viene en que usted y yo no le preguntamos a Dios para tomar decisiones. Esa es la primera. ¿Cómo lo sustentamos? Libro de Génesis capítulo 3, versículos del 16 al 18. Miren lo que nos dice Génesis 3. (16 al 18). Dice la palabra del Señor. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido, y el deseo enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Por el pecado, por la desobediencia, por no preguntarle a Dios, por no estar en la actitud de Dios, por no estar en su presencia, por no estar en sus caminos, viene el sufrimiento. Pues nos estaremos preguntando si estamos hablando de efectos, ¿por qué nos habla de sufrimiento? Vamos a mirar las 3 causas para continuar cómo es importante nuestra fe para poder batallar. Segundo, viene como una opresión del enemigo a nosotros los cristianos. Lo invito a que vaya al libro de Job, capítulo 1, versículo 12. Job, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor así: y dijo Jehová a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Somos oprimidos por los ataques del enemigo. Cuando usted y yo entonces muchas veces dejamos algunas sendas abiertas por donde el enemigo puede atacar, donde el enemigo puede venir a enviar sus dardos, entonces entramos en sufrimiento. Job lo vivió. Perdió sus hijos, perdió su riqueza, perdió su salud, el sufrimiento, pero no su vida, porque la vida de nosotros nadie nos la puede quitar. ¿Sí? El único que tiene potestad sobre nuestra vida es el Señor, el Dios Altísimo. Y la tercera, para probar nuestra fe. Como consecuencia de probar nuestra fe. ¿Y quién la prueba? Dios. Dios prueba nuestra fe. Vamos a repetir el versículo de 1 de Pedro, capítulo 1. Miren lo que nos dice entonces 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir, nuestra fe también es probada con el sufrimiento. Cuando pasamos momentos difíciles en nuestra vida, la pérdida de un ser querido, cuando perdemos o pasamos por momentos de necesidad, también es la prueba de la fe. Recuerdo mucho como el Señor me formó, siempre les he dicho, como me formó para ser misionero, una prueba difícil, tiempos de sufrimiento, pero el Señor sabía su caminar, el Señor sabía su propósito con el cual nos estaba tratando y nos estaba formando. Así que cuando nosotros mantenemos nuestra fe en esas dificultades, en este sufrimiento, vamos a ser más que victoriosos. Entonces, en muchas ocasiones, el sufrimiento, recuérdenlo, viene por nuestro actuar, por consecuencia de cómo nosotros actuamos. Lo dice la palabra del Señor, nos ha enseñado que cuando yo me desvío de ese camino, hay una consecuencia. Y esa consecuencia me puede llevar a sufrir. Cuando yo no enseño desde pequeño a mis hijos a buscar al Señor, sino que lo dejo al libre albedrío, pues la consecuencia cuando ellos lleguen a jóvenes va a ser bastante compleja. Cuando yo tomo un matrimonio y lo hago en mis fuerzas, en mi querer, es bastante complejo y va a tener momentos de sufrimiento y de angustia. Cuando yo tomo decisiones, digámosle laborales, también es muy complejo cuando yo no le he preguntado a Dios si eso es lo que Él quiere. Y llegarán momentos de angustia, de ese sufrimiento, donde necesitamos entonces aumentar nuestra fe. Hay algo que también nos lleva a sufrir, y es cuando nos separamos del amor de Dios. El libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, la promesa de Cristo a nuestra vida es que Él es la vida verdadera. El que permanece en Él lleva mucho fruto. Pero si nos alejamos, ¿qué fruto vamos a llevar? Recuerden que ayer hablábamos del fruto de nuestra fe. ¿Y cómo entonces nosotros vamos a poder avanzar si nos apartamos de ese Dios maravilloso? Y cuando hablamos de apartarnos, inclusive cuando nos apartamos por momentos, hay personas que de pronto nos podemos apartar por un día, 2 días, cuando no buscamos a Dios, cuando se nos olvida leer la palabra, cuando se nos olvida orar, cuando se nos olvida el ayuno, cuando se nos olvida la vigilia, cuando se nos olvidan muchas cosas que son delante del Señor. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar lo siguiente, y es: ¿qué soy yo sin Dios? ¿Qué soy yo sin Él? Cuando yo me aparto de Dios, mi fe va a menguar. Mi fe ya no va a estar tan fuerte. Y vendrá entonces el enemigo y podrá poner esa situación en mi vida. Eso que me va a llevar a ¿qué? A presentar ansiedad, a presentar angustia. La fe entonces en medio del sufrimiento nos debe llevar a aferrarnos, no a separarnos, sino a aferrarnos, a que estemos sujetos a Dios. Entendamos el principio que nos hablaba Juan 15: apartados de mí, nada podéis hacer. Si usted y yo estamos pasando un momento de sufrimiento y entramos en ese estado, apartados de Dios, el sufrimiento nos puede llevar a unas consecuencias aún mayores, aún peores, que solamente sentir dolor
o angustia en nuestra alma. Hay muchas personas que han entrado en el sufrimiento, apartadas de Dios, y la consecuencia es, por ejemplo, cometer un suicidio. Muchos de ellos se envenenan, se ahorcan, se cortan, no sé, sus venas, porque no saben cómo enfrentar el momento del sufrimiento. Nosotros debemos de aprender a enfrentar ese sufrimiento. Aprender entonces que en manos de Dios todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el libro de Filipenses 4. Sujetarme a Él, me lo dijo el Señor ahorita en Juan 15:5. Apartado de mí nada podéis hacer, entonces ¿qué hago? Sujétese a esa vid. Usted es el pámpano, sujetémonos a Él, que nada nos suelte en el momento del sufrimiento. Ore más. Si necesita ayunar, ayune. Si necesita vigilar, vigile. Si necesita entonces llamar a sus hermanos de la fe, mire, nosotros somos una familia y hay un grupo de mujeres dispuestos y también de varones a atenderlo en cualquier necesidad. Aún a usted que está conectado a través de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestra línea de contacto 310-845-0397, usted puede recibir asesoría, usted puede recibir la ayuda. En el momento del sufrimiento usted no está solo, usted cuenta con una familia, no cuenta con un grupo de apoyo, no, usted está contando con una familia que le ama, una familia que está dispuesta a servirle, una familia que está dispuesta a buscarle, una familia que está dispuesta a enseñarle, a entregarle ese corazón a Dios. Usted que se conecta a través de estos medios, que de pronto no tiene esa interacción con nosotros presencial, yo le invito a que nos contacte en el momento en que usted esté pasando un sufrimiento y su mente lo esté llevando a pensar en algo muy trascendental como es pasar al suicidio. No se deje abarcar, no se deje llenar del enemigo. Dios tiene una solución y la solución está en la fe que nosotros pongamos en nuestro Dios. Apartados de nada, de Dios, nada podemos hacer. Por eso todos los invitamos a que reciban esas asesorías personales que brindamos constantemente, que usted se comunique a través de su líder, a través de los pastores. Hay mucha gente que está dispuesta a servirle. La fe nos debe llevar a eso, porque esa fe en el sufrimiento nos debe entonces llevar a aferrarnos más a Dios. No importa cuál sea la causa de su sufrimiento, no importa. Dios no va a mirar la causa si fue porque usted estaba apartado, porque usted no le preguntó, porque es por aumentar su fe. Bueno, Dios no mira la causa. Dios no lo va a señalar, Dios no va a sacar un dedo señalador a decirle a usted, mire, es que usted no estaba al lado mío, por eso está sufriendo. No, ese no es Dios. Y tampoco el ser humano tiene por qué señalar. Independiente de lo que usted esté pensando, independiente de lo que usted esté viviendo, recuerde que Dios le ama y le ama grandemente. Recuerde que Dios le ama de sobremanera y de sobreabundancia. Dios le sustenta grandemente. Dios le mantiene. Hoy quítese la culpa de por qué usted cae en el sufrimiento. Quítese la culpa y empiece a vivir la presencia del Dios Altísimo. Empiece a experimentar ese gozo por el cual Dios le ha sustentado y le ha traído a esta tierra, para que sea gozoso. Recuerde lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 31. El Señor todo lo hizo bien. Él vio que era bueno, que era agradable. Y usted es agradable en los ojos de Dios. Usted es agradable a la presencia del Padre Santo. Usted es agradable de aquel que vive por los siglos de los siglos. Así que hoy quítese entonces, o quite de su vida
cualquier culpa que usted esté presentando. Le voy a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, pero en la traducción del lenguaje actual. La estuve leyendo y me parece muy propicia que la veamos en este momento, cuando hablamos del sufrimiento. Dice la palabra del Señor así: por eso, aun cuando por algún tiempo tenga que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrese. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego. La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Recuerden, usted y yo, no importa los problemas que tengamos que pasar, no importa el sufrimiento, lo importante es la fe en que estemos batallando, que tengamos la seguridad y la confianza de que el Señor está allí. Importante aferrarnos a la fe en el momento del sufrimiento. Así nos enseña el pasaje anterior de la traducción del lenguaje actual. Describe muy bien el acto de cómo podemos sufrir, de cómo puede llegar la prueba, pero también nos dice que el Señor Jesucristo va a alabar esa fe con que nosotros avancemos, con que nosotros caminemos, no importa el problema que tengamos. Recuerden, alégrese, alégrese en la victoria de Cristo, alégrese porque es que el Señor está probando su fe, puede ser, y entonces usted va a crecer y esa fe lo va a llevar a sobreabundar. Esa fe que le hace un poco la comparación con el oro, pero le dice que el oro, aunque es el metal precioso, para muchos han puesto en el oro gran estima, han puesto en el oro mucho de su fe. Para el Señor nos está diciendo: mire, ponga esa estima y ese valor precioso en la fe en Cristo, que Él nos va a llevar entonces a una victoria. Cada sufrimiento es la prueba de la confianza que usted y yo tenemos en Dios, en esa victoria, en eso que es trascendental, en eso que es único, en eso que entonces nos va a dar la gracia. Ese es el Señor Jesucristo, el que vive por los siglos de los siglos. Así que lo invito entonces para que la fe en el sufrimiento se convierta también en el aumento de ella. Que pasemos de la fe de iniciación a la fe de desarrollo, a una fe de milagros, a vivir en esa fe que es sobrenatural y sobreabundante en todo. Lo voy a invitar entonces que oremos, que nos acerquemos esta mañana al Señor. Señor, hoy sabemos, Padre, que muchas de nuestras situaciones, de nuestro sufrimiento, provienen, Padre, para probar nuestra fe, para probar, oh Dios, nuestro caminar contigo. Hoy queremos decirte, Señor, que te damos gracias y que nos permitas entonces batallar delante de ti, que seas tú sustentándonos, cubriéndonos como ese escudo protector que eres, porque tú eres nuestra roca, nuestra muralla, nuestro castillo y nuestra fortaleza, porque sin ti nada podemos hacer, Señor, porque alejados de ti nada podemos obtener. Mas si nos acercamos a tu presencia, a la victoria de Cristo, Él podrá hacer de nosotros esas personas nuevas, independiente de por qué hoy estemos pasando ese sufrimiento. Tú nos has mirado con ojos de amor y no con dedo señalador. Tú quitas el oprobio y tú nos revistes, Señor, de toda santidad. Gracias, Padre, por este nuevo día, y que los cielos sean abiertos para todos nosotros y que tu bendición sobreabunde en cada uno.
Gracias, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te hemos alabado y te hemos orado. Te damos gracias, amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos hoy a las 7 de la noche en nuestro tiempo de alabanza y ayuno. Un abrazo, les amamos mucho. Y les recuerdo que mañana jueves en Cali, nuestra reunión de celebración de damas. Esa movilización, una mujer con identidad. Chao, que Dios les bendiga.